Las 10 señales bíblicas del fin del mundo. La Biblia, un libro milenario lleno de sabiduría y misterios, nos ofrece pistas sobre este momento apocalíptico a través de profecías y señales. Hoy, nos adentraremos en un viaje revelador, explorando las 10 señales bíblicas que han sido interpretadas a lo largo de los siglos como los presagios del fin de los tiempos. ¿Estamos más cerca de lo que creemos de este momento decisivo? Número 10. Aumento de la iniquidad y pérdida del amor. Reflexión sobre Mateo capítulo 24 versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En un mundo donde las sombras de la iniquidad se alargan con el paso de cada día, las palabras del libro de Mateo capítulo 24 versículo 12 resuenan con una relevancia sorprendente para nuestra era. Este versículo, hablando de los tiempos finales, nos advierte sobre una crisis no solo moral sino también espiritual: el enfriamiento del amor. La iniquidad, o el pecado, no es simplemente una transgresión de la ley divina. Es un reflejo de un corazón que se ha desviado de su primer amor. En estos tiempos, la proliferación del egoísmo y la indiferencia son síntomas de un mal mucho más profundo: la pérdida de nuestra conexión intrínseca con lo divino y con los unos a los otros. Jesús, en su discurso sobre el fin de los tiempos, no solo nos advierte sobre guerras, terremotos o falsos profetas. Él destaca el enfriamiento del amor como uno de los signos más alarmantes de la proximidad del fin. Esto es porque el amor es el fundamento sobre el cual se construye el reino de Dios. El amor es la ley suprema, el mandato que resume todos los demás. La advertencia de Jesús es clara: cuando el amor se enfría, la sociedad se desmorona desde dentro. Las relaciones se vuelven transaccionales, el cuidado por el prójimo se desvanece, y el sentido de comunidad se disipa en la niebla del individualismo. Lo que queda es un vacío, un espacio donde debería reinar el amor, pero que ahora ocupa la indiferencia. Número 9. Guerras y rumores de guerras. Esta frase se encuentra en los evangelios sinópticos, específicamente en Mateo capítulo 24 versículo 6, Marcos capítulo 13 versículo 7 y Lucas capítulo 21 versículo 9, donde Jesús advierte a sus discípulos sobre los eventos que precederían su segunda venida y el fin del mundo tal como lo conocemos. En estas escrituras, Jesús describe una serie de calamidades y eventos tumultuosos que marcarían el comienzo de los dolores de parto, del final de los tiempos. Entre estos eventos, menciona específicamente que se escucharán de guerras y rumores de guerras, instando a sus seguidores a no alarmarse, pues estos eventos deben suceder, pero el fin aún no es. El término rumores de guerras sugiere no solo conflictos bélicos reales sino también la anticipación o el miedo a conflictos futuros, lo que resalta la incertidumbre y la ansiedad que caracterizarían estos tiempos. Este pasaje bíblico ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, con muchas personas y grupos viendo en los conflictos globales y las tensiones internacionales evidencia de que estos pronósticos bíblicos se están cumpliendo. Sin embargo, es importante notar que la advertencia de Jesús también lleva un mensaje de esperanza y perseverancia, alentando a sus seguidores a mantenerse firmes en su fe a pesar de las adversidades. Número 8. La reconstrucción del Templo de Jerusalén. Este episodio se enmarca en el contexto del exilio babilónico, tras el cual el pueblo judío obtuvo permiso para regresar a su tierra y reconstruir el templo. Destruido por los babilonios en el año 586 a.C., este permiso fue concedido por Ciro el Grande, rey de Persia, después de que su imperio conquistara Babilonia en el 539 a.C. La reconstrucción del templo, conocida también como el Segundo Templo, comenzó en el año 538 a.C. y se completó en el 515 a.C. Este proceso no solo representó con acento agudo la restauración de un edificio de gran importancia religiosa y cultural, sino también el restablecimiento de la práctica de las tradiciones y los rituales judíos que giraban en torno al templo.
La edificación del segundo templo simbolizó la esperanza y la fe del pueblo judío en su futuro, sirviendo como un poderoso recordatorio de su identidad y su relación con Dios. La historia de la reconstrucción del templo se relata principalmente en los libros bíblicos de Esdras y Nehemías. Estos textos describen no solo los esfuerzos físicos y los desafíos enfrentados durante la construcción, sino también los aspectos espirituales y sociales que rodearon este evento. La reconstrucción del templo también marcó el inicio de lo que se conoce como el período del Segundo Templo, que duró hasta la destrucción del templo por los romanos en el 70 después de Cristo. Número 7. El surgimiento de falsos profetas. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas son mencionados en diversas ocasiones, siendo advertidos por verdaderos profetas enviados por Dios. Estos falsos profetas eran individuos que, afirmando hablar en nombre de Dios, comunicaban mensajes que desviaban al pueblo de Israel de sus verdaderas creencias y prácticas. En libros como Jeremías, capítulo 14 versículo 14, y Ezequiel, capítulo 13 versículo 9, se denuncia la presencia de estos engañadores que prometían paz cuando no había paz, y que, lejos de conducir al pueblo hacia la salvación, lo alejaban aún más. En el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo advierte sobre la aparición de falsos profetas en los últimos días. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24 versículo 24, Jesús señala que se levantarán falsos mesías y falsos profetas que realizarán grandes señales y maravillas, al punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esta advertencia resalta la necesidad de estar firmes en la fe y dotados de discernimiento para reconocer la verdad del engaño. La preocupación por los falsos profetas no termina en los textos bíblicos, sino que se extiende a la enseñanza y la doctrina cristiana a lo largo de los siglos. La Iglesia primitiva enfrentó desafíos significativos en este aspecto, luchando contra herejías y enseñanzas distorsionadas que amenazaban la integridad de la fe cristiana. En este contexto, la advertencia sobre los falsos profetas sirve como un llamado a la vigilancia, al estudio profundo de las Escrituras y a la oración, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para discernir correctamente la voz de Dios de las falsedades humanas. Número 6. La apostasía en la fe. La palabra apostasía proviene del griego apostasia, que significa un alejamiento, una defección o una revuelta. En el contexto religioso, se refiere al acto de renunciar, abandonar o alejarse de la fe o las creencias que una vez se profesaron. En el Nuevo Testamento, la apostasía es un tema de seria preocupación y es tratada con gran seriedad. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo advierte sobre el día del Señor, y menciona que no vendrá a menos que antes venga la apostasía y se revele el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este pasaje sugiere que la apostasía es un signo precursor importante de eventos finales en la escatología cristiana. En el Evangelio de Hebreos capítulo 6 versículos del 4 al 6 es otro pasaje que trata el tema de la apostasía, advirtiendo sobre la gravedad de caer de la fe después de haber recibido el conocimiento de la verdad y haber participado en el Espíritu Santo. Este pasaje subraya la idea de que la apostasía es un acto consciente y deliberado contra Dios, después de haber experimentado su bondad y gracia. La Biblia advierte sobre las consecuencias de la apostasía y exhorta a los creyentes a perseverar en su fe. El pasaje de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 también señala que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Esto destaca la importancia de la vigilancia espiritual y la adherencia a la sana doctrina para evitar ser llevados por engaños y falsas enseñanzas. Número 5. La difusión mundial del Evangelio. Este fenómeno no solo demuestra la dedicación y el fervor de aquellos que han llevado la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, sino que también refleja el cumplimiento de varias profecías y mandatos bíblicos que instan a los creyentes a compartir las buenas nuevas de Jesucristo.
Desde el inicio del cristianismo, con los discípulos de Jesús recibiendo la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, hasta el movimiento misionero moderno y la utilización de tecnologías avanzadas para difundir el Evangelio, la historia de la propagación de la fe cristiana es rica y diversa. El libro de Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento narra los primeros esfuerzos de los apóstoles para llevar el mensaje de Jesús más allá de Jerusalén, alcanzando eventualmente tanto a judíos como a gentiles en todo el Imperio Romano. A lo largo de los siglos, este impulso misionero se ha visto reflejado en innumerables misioneros, iglesias y organizaciones que han trabajado incansablemente para traducir la Biblia a lenguas locales, establecer iglesias en territorios desconocidos y brindar ayuda y educación junto con el mensaje espiritual. La imprenta de Gutenberg, por ejemplo, jugó un papel crucial al permitir la producción masiva de la Biblia, facilitando su distribución y acceso. Número 4. Señales en el cielo. Estas señales celestiales son mencionadas en varios pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sirviendo como presagios divinos, marcadores de eventos trascendentales o como manifestaciones de la majestuosidad de Dios. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más notables se encuentra en el libro de Génesis, donde Dios utiliza el cielo como un lienzo para su pacto con Noé, mostrando el arco iris como una señal de su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Este acto no solo subraya la importancia de las señales celestiales como medio de comunicación entre lo divino y lo humano, sino que también resalta la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su creación. En el libro de Éxodo, las señales en el cielo acompañan algunos de los momentos más críticos en la historia de Israel. Por ejemplo, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche que guiaban a los israelitas en el desierto, no solo eran manifestaciones físicas de la presencia y la guía de Dios, sino que también simbolizaban su protección y provisión constante. El Nuevo Testamento continúa esta temática con la estrella de Belén en el Evangelio de Mateo, que guía a los magos al lugar de nacimiento de Jesús. Esta señal celestial no solo marca el nacimiento de Jesús como un evento de importancia cósmica, sino que también simboliza la luz de Dios entrando en la oscuridad del mundo. Además, en el libro de Apocalipsis, las señales en el cielo adquieren una dimensión escatológica, anunciando el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Estas señales son representadas a menudo como eventos cataclísmicos, tales como el oscurecimiento del sol, la luna volviéndose roja como sangre, y la aparición de estrellas caídas, simbolizando tanto la destrucción como la renovación final de la creación. Número 3. El arrebatamiento de la Iglesia. Aunque el término arrebatamiento no se encuentra textualmente en las escrituras bíblicas, este concepto se deriva de una interpretación de varios pasajes del Nuevo Testamento. La idea central del arrebatamiento es que Jesucristo regresará de manera inesperada para llevarse consigo a la Iglesia, es decir, a todos los creyentes y seguidores fieles, vivos y muertos, quienes serán llevados al cielo antes de un periodo de tribulación en la tierra. Este evento se describe como un encuentro en el aire con el Señor, un momento de transformación y glorificación para los creyentes. Una de las referencias bíblicas más citadas en apoyo a esta creencia se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 17, donde el apóstol Pablo describe cómo los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego, los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Este pasaje es clave para comprender la esperanza cristiana en la promesa de Jesús de preparar un lugar para sus seguidores y de su regreso para llevarlos consigo. El arrebatamiento es interpretado de diferentes maneras dentro del cristianismo. Algunas denominaciones creen en un arrebatamiento pretribulacional, lo que significa que ocurrirá antes de un periodo de gran tribulación en la tierra. Otras sostienen una visión mid-tribulacional o postribulacional, creyendo que el arrebatamiento sucederá en medio de la tribulación o después de ella, respectivamente. Número 2. La Gran Tribulación.
Este periodo de sufrimiento sin precedentes es descrito como el último antes del fin del mundo, marcando un tiempo de tribulación y angustia para la humanidad como nunca antes se ha visto. Según las interpretaciones bíblicas, la Gran Tribulación es un evento futuro que precederá a la segunda venida de Jesucristo. Se caracteriza por ser un periodo de intensa persecución y sufrimiento para los creyentes, así como una época de juicio divino para el mundo. La duración de este tiempo es a menudo debatida, aunque muchos se refieren a él como un periodo de 7 años basándose en diversas interpretaciones de textos proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Daniel y el Apocalipsis. Durante la Gran Tribulación, se describe que ocurrirán varios eventos catastróficos, como guerras, hambrunas, pestilencias y desastres naturales, todos los cuales son interpretados como expresiones de la ira divina. Además, se menciona la aparición del Anticristo, una figura malévola que engañará a muchos, estableciendo un gobierno mundial y exigiendo adoración como si fuera divino. Este periodo también se asocia con la idea de la gran cosecha, o el juicio final, donde se separará a los justos de los injustos, y se determinará el destino eterno de cada alma. Para los creyentes, la Gran Tribulación es tanto un tiempo de prueba como una oportunidad para la demostración final de fe y perseverancia en medio de la adversidad. Número 1. La aparición del Anticristo. Este personaje es mencionado directamente en las epístolas de Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y 22, Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Aunque el concepto y la idea de una figura opositora a Cristo y su enseñanza se extienden a otras partes de las Escrituras, como en el libro de Daniel, Segunda de Tesalonicenses y el Apocalipsis. El término anticristo en sí mismo sugiere una oposición directa a Cristo, representando no solo a un individuo que se levantará en contra de los valores y principios cristianos, sino también a un sistema o poder que intentará desviar a la humanidad de su fe en Dios. La Biblia describe al anticristo no solo como un adversario político o social, sino también como una entidad espiritual con el poder de realizar señales y maravillas, con el objetivo de engañar incluso a los elegidos, si fuera posible. La aparición del Anticristo se asocia con un periodo de tribulación, un tiempo de gran angustia antes del regreso de Cristo. Según el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 3 al 4, este será un tiempo en el cual el hombre de pecado se rebelará, exaltándose a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, proclamándose a sí mismo como Dios. Esta figura del mal buscará seducir a la humanidad a través de sus mentiras y milagros falsos, estableciendo un gobierno que desafía abiertamente los mandamientos divinos.